I do believe in a purgatory, but I believe it's right now. You purge your own soul. Purgatory means to purge. Yo sí creo en un purgatorio, pero creo que es ahora mismo. Usted purga su propia alma. Purgatorio significa purgar. When you see you've done something wrong, get out there and clean it out of you. By confession and crying and fasting and praying. Cuando usted ve que ha hecho algo errado, vaya y líbrese de eso por medio de confesión y clamando y ayunando y orando. Someone even laughed at me when the Lord came here not long ago and gave me a vision I'd always wanted to see about binding that serpent. Alguien incluso se rió de mí cuando no hace mucho el Señor vino aquí y me dio una visión que yo siempre había querido ver respecto al atar de esa serpiente. I always wondered how I should step out like that. That's what I've wanted all my life. Then I began to fast and pray. Yo siempre me preguntaba cómo, que si yo debiese dar ese paso así, cuando eso es lo que yo he deseado toda mi vida. Entonces comencé a ayunar y a orar. So what'd you do that for? I said, in there he said, I was not sincere enough. Dijo, ¿por qué hiciste eso? Yo dije, ahí él me dijo que yo no era lo suficientemente sincero. I should come, then I want to purge myself. Amen. Don't wait till you die and let some priest try to purge you. Purge your souls. Yo tenía que venir ahora para purgarme yo mismo, no esperar hasta que uno muere y dejar que algún sacerdote trate de purgarlo a uno. Purguen sus almas. But see, they took it out of the authoritative word and put it over in the hands of some man-made dogma to bring money into the church. Because they look at worldly things, worldly church. Great powers in the world, political powers. Pero ven, lo sacaron de la palabra que es la autoridad y lo pusieron en las manos de algún dogma hecho por el hombre para así traerle dinero a la iglesia, porque ellos se fijan en cosas mundanas. Iglesia mundana, grandes poderes en el mundo, poderes políticos. But God looks to His Word. And any word that's contrary to God's Word is wrong. As far as I'm concerned, it's a word or nothing. Yes, sir. Yes, sir. Pero Dios se fija en su palabra, y cualquier palabra que es contraria a la palabra de Dios está errada. En cuanto a mí, es la palabra o nada. Sí, señor. Sí, señor. He would go straight to the foundation. He'd tear the thing to pieces. Él iría directo al fundamento. Él haría pedazos de todo eso. He would have to. He couldn't do nothing else if Amos is here today. Él tendría que hacerlo. Él no podría hacer algo distinto si Amós estuviera aquí hoy. He couldn't do nothing else, for remember, he is a true prophet of God who the word comes to. Él no podría hacer nada distinto, porque recuerden, él es un verdadero profeta de Dios a quien la palabra viene. He couldn't do nothing else but go back to the word. Él no podría hacer nada diferente sino regresar a la palabra. No matter if all the Pentecostals in the country gathered around him and said, Sir, Amos, we believe you to be a prophet, but you're off of the word. We want to straighten you up. He'd stay with the word. No importa si todos los pentecostales del país se reunieran a su alrededor y dijeran, Señor Amós, creemos que usted es un profeta, pero usted está desviado de la palabra. Queremos corregirlo. Él se quedaría con la palabra. There isn't nothing else he could do because he's a prophet. No hay nada más que él pudiera hacer, porque él es un profeta. He didn't need their cooperation. He's got a message to give, and all the Father has given me will come to me, and he's going to preach the word, and he's going to preach it just like it would be in the Bible, and therefore we'd turn him down. That's right. La cooperación de ellos no le hacía falta. Él tiene un mensaje que dar, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y él va a predicar la palabra, y él la va a predicar exactamente como está en la Biblia, y por lo tanto nosotros lo rechazaríamos. Eso es correcto. No matter what, the word of God comes to the prophet. The interpretation of the word, the right interpretation. No importa lo que fuera, la palabra de Dios viene al profeta, la interpretación de la palabra, la interpretación correcta. Israel always got out of line, and God sent him a prophet with signs and wonders to interpret that word. Israel siempre se salía de lo correcto y Dios les enviaba un profeta con señales y maravillas para interpretar esa palabra. And how did he know? He said, if this prophet speaks and it comes to pass, then that's right. ¿Y cómo lo sabían? Él dijo, si este profeta habla y viene a cumplimiento, entonces eso es correcto. He vindicated
vindicated his prophets that they were right. Él vindicaba a sus profetas si estaban correctos. Jesus said, He that believeth on me, the works that I do shall he do also. This you'll know, these signs shall follow them that believe. Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Por esto sabrán, estas señales seguirán a los que creen. How can they claim to be a prophet of the Lord and deny the very word of God? ¿Y cómo pueden afirmar ser un profeta del Señor y negar la misma palabra de Dios? How can a man baptized in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, them titles, and deny the very name of Jesus Christ when there's not a scripture in the Bible to support this theory? ¿Cómo puede un hombre bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo esos títulos y negar el propio nombre de Jesucristo cuando no hay ni una escritura en la Biblia para apoyar su teoría? I may be hard and critical, but it's time to get that way. That's right. True. Quizás yo sea duro y crítico, pero es tiempo de serlo. Es la verdad. How can the people claim themselves to be Christians today and running out here to everything, and women with bobbed hair and wearing shorts and smoking cigarettes and running to picture shows, any kind of an old show, and carrying on? ¿Cómo puede la gente hoy afirmar ser cristiana y corriendo tras todas estas cosas, y mujeres con cabello cortado, y usando pantalones cortos, y fumando cigarrillos, y corriendo a los cines, cualquier clase de espectáculo, y comportándose así? Tell me that's the Holy Ghost! Don't you never tell me that. Díganme, ¿es ese el Espíritu Santo? Nunca me traten de decir eso. You make God sick at his stomach. If there was such a thing could be done. Ustedes hacen que Dios se enferme de su estómago si hubiera tal cosa que pudiera ocurrir. I'm sure you understand. Yo estoy seguro que ustedes entienden. Call yourself such a thing. How can there be such a thing? By their fruits are known. Llamándose tal cosa como esa, ¿cómo puede haber tal cosa? Por sus frutos ellos son conocidos. He would blast and condemn every bobbed-haired woman. Él criticaría y condenaría a toda mujer con cabello cortado. How could he do anything else? He's a prophet. And that's the word. ¿Cómo pudiera él hacer algo diferente? Él es un profeta, y esa es la palabra. You'd say, you Jezebels. You'd get rough with them. Why? He's a prophet. You'd have to stay with the word. Right. Él diría, ustedes Jezabeles. Él sería directo con ellas. ¿Por qué? Él es un profeta. Tendría que quedarse con la palabra. Eso es correcto. You think they'd stop? No. ¿Piensan ustedes que cambiarían? No, señor. It says fanatic. He's bad as that old Paul was in the Bible, woman hater. Ellas dirían, es fanático, es igual de malo como aquel Pablo de la Biblia, uno que aborrecía a las mujeres. You the bunch of imposting so-called Christians. Ustedes, qué montón de impostores, así llamados cristianos. No matter how holy you try to live, that don't have one thing to do with it. As long as you deny God's word and don't line up to it, you're a sinner, an unbeliever. No importa qué tan santamente usted trate de vivir, eso no tiene una cosa que ver. Mientras usted niegue la palabra de Dios y no se pone en línea con ella, usted es un pecador, un incrédulo. That's what he'd say. Eso es lo que él diría. He wouldn't lay the axe right to the root of the tree. He wouldn't spare nothing. He's a prophet, and that's the way of a true prophet. Él pondría el hacha directamente a la raíz del árbol. Él no perdonaría nada. Él es un profeta, y esa es la manera de un verdadero profeta. They stay with that word regardless of who it is, if it's your own mother or daddy. Makes no difference. Jesus did. Se quedan con esa palabra a pesar de quién sea, ya sea su propia madre o papá, no hay diferencia. Así hizo Jesús. Wouldn't even as much as call her a mother. She wasn't. He was God. God don't have a mother. But would then who's his father? Ni siquiera la llamó madre. Ella no era. Él era Dios. Dios no tiene una madre. Si la tuviera, entonces, ¿quién es su padre? He'd blast and condemn him. He'd condemn every denomination. Because there's none of them built on the Word. I can't find one of them. Él criticaría
y los condenaría. Él condenaría a toda denominación, porque no hay ninguna de ellas edificada en la palabra. No puedo hallar ni una. And as soon as they denominate, they're against the word right then. Y tan pronto como se denominan, están en contra de la palabra ahí mismo. So how can the prophet bless what the word condemns? Así que, ¿cómo puede un profeta bendecir lo que la palabra condena? Yet he don't want to do it to hurt his brother, but yet he's got to do it because he's a prophet. Sin embargo, él no quiere hacerlo por herir a su hermano, pero a la vez tiene que hacerlo porque él es un profeta. And he's a representation of the true word of God and don't move from it in no way at all. Precept on precept and line on line. Y él es la representación de la verdadera palabra de Dios y de ahí no se sale, de ninguna manera. Mandato sobre mandato y línea sobre línea. You know what I mean? The way of a true prophet. ¿Ven a lo que me refiero? La manera de un verdadero profeta. Somebody says, Lord, I wish you'd make me a prophet. He doesn't do that. No, he doesn't do that. Vienen y dicen, Señor, ojalá me hicieras profeta. Él no hace eso. No, él no hace eso. He would condemn every immoral act of the churches, these bunco parties and all these things that they're having, card parties, soup suppers. He'd condemn every one of them. He'd blast them into hell where they come from. Él condenaría todo acto inmoral de las iglesias, estas fiestas para sacarle dinero a la gente y todas estas cosas que están teniendo, fiestas de barajas, ventas de comida. Él condenaría todo eso. Él las volaría hasta el infierno de donde salieron. Think you'd receive him? No. The church today wouldn't receive him. ¿Piensan ustedes que lo recibirían? No, la iglesia hoy no lo recibiría a él. Pentecost receive him? When you'd walk in there and say, you bobbed-haired bunch of Jezebels, don't you know what thus saith the Lord means? ¿Pentecostales recibirle? Al llegar ahí diría, ustedes Jezabeles de cabello cortado, ¿no saben ustedes lo que significa así dice el Señor? Walk out here with a little skinned-up looking dress on, don't you know you're guilty of committing adultery every day with hundreds of men? That's what he would say. Salen caminando con un vestidito apretado. ¿Qué no saben ustedes que son culpables de cometer adulterio todos los días con cientos de hombres? Eso es lo que él diría. He said, well, that old fogey, the old bald-headed, gray-looking feller, get him out of that pulpit. Let's see the trustee board, deacons, get him out of here. Dirían, pues, ese anticuado, ese viejo canoso y calvo, sáquenlo de ese púlpito. Juntemos los síndicos, los diáconos, sáquenlo de aquí. Nosotros... You bunch of miserable hypocrites. Amos said, call it out! Ustedes, montón de hipócritas miserables. Eso es correcto. Amós los reprendería. Then call yourself. We belong to this group. We belong to that group. You're the devil, your father. For he's the one that denies the word. Y luego ustedes mismos dicen, nosotros pertenecemos a este grupo. Nosotros pertenecemos a ese grupo. Más bien son del diablo, su padre, porque él es el que niega la palabra. Say, I spoke with tongues, then bob your hair. Dicen, yo hablé en lenguas, y a la vez cortarse su cabello. Glory to God, hallelujah. The Bible says it's a common thing for a woman to pray with her head cut like that. Gloria a Dios, aleluya. Y la Biblia dice que es una cosa vergonzosa, muy vergonzosa, que una mujer ore con su cabeza rasurada de esa manera. Then call yourself a Christian. Shame on you. Luego llamarse una cristiana. Debería tener vergüenza. Crawl off in a corner somewhere. Get right with God. Métase por ahí en un rincón y póngase bien con Dios. Put on them little short clothes and get out here in the yard and stretch yourself out when you know good and well you're committing adultery with 100 men every day. Se ponen esas ropitas cortas y salen al patio y se tienden ahí y bien saben que están cometiendo adulterio con cientos de hombres cada día. Jesus said so. Whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her. Dices, Jesús dijo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. She was the one presented herself, and you did it in your, where you... Ella fue la que se presentó, y ustedes lo hicieron en su, aunque tuvieran... You're dead to the things of the world, you've raised from that, as I said at the beginning. You turn your head in shame. Ustedes están muertos a las cosas del mundo, ustedes han resucitado de allí, como dije al principio, uno voltearía la cabeza en vergüenza. Your eyes narrow,
upon such a horrible thing of sin instead of look at women to lust after them. You man to do a thing like that and call yourself Christians. Sus ojos se entrecierran ante semejante horrible pecado, en vez de mirar mujeres para codiciarlas. Ustedes hombres que harían una cosa como esa y se dicen ser cristianos. That's what he'd tell you. ¿Eso es lo que él les diría? I'm trying to take his words this morning. It would be his words. For he, remember, he's a true prophet. He'd have to stay at that word. Yo estoy tratando de usar sus palabras esta mañana. Tales serían sus palabras, porque si él, recuerden, si él es un verdadero profeta, él tendría que permanecer con esa palabra. I'm just quoting his words. So, because if you brought him, he is the word, then here's the word itself. Y solo estoy citando sus palabras, eso es todo, porque si ustedes lo trajeron, él es la palabra, luego aquí está la palabra misma. May not have the man, but you got his word. Because he'd have the word of the Lord. Ustedes quizás no tengan al hombre, pero tienen su palabra, porque él tendría la palabra del Señor. Every man-made doctrine, he'd condemn it. Such as baptism in the name of Father, Son, Holy Ghost. He'd throw that thing plumb back into eternity. Toda doctrina hecha por el hombre, él la condenaría, tal como el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él volaría esa cosa de nuevo hasta la eternidad. He'd condemn it so there wouldn't be a smell of it left. Yes, sir. Él la condenaría y no quedaría ni siquiera el olor. Sí, señor. How many of the church this morning would receive him up on that? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de la iglesia esta mañana lo recibirían a él en base a eso? Then this Jesus name bunch, they'd say, oh, we take him on that, and then your organization. He'd blast you right on out with it. Right. Entonces todos ellos, este grupo de los del nombre de Jesús, ellos dirían, oh, lo aceptaríamos a él en eso. Y luego esa organización que tienen, él haría pedazos con todos ustedes. Eso es correcto. You're bobbed-haired women and you putting up with it. That's right. You're a man, the way they do and act. That's right. Sus mujeres con cabello cortado y ustedes tolerándolo. Eso es correcto. Sus hombres, la manera que actúan y se comportan. Eso es correcto. A lot of people say it's good to be a prophet. It is. If you're ready to sell out everything to the world and stay with God and with His Word. Mucha gente dice que es bueno ser un profeta. Lo es si uno está dispuesto a rendir todo lo del mundo y quedarse con Dios y con su palabra. No, we wouldn't receive him by no means. Our denominations today, we certainly wouldn't have nothing to do with him. No, de ninguna manera lo recibiríamos en nuestras denominaciones hoy. Nosotros ciertamente no tendríamos nada que ver con él. Listen to him, blast it. Escúchenlo a él, sacudirlos. He said the very God that you claim to believe in, he'll destroy you. Él dijo, el mismo Dios en el que ustedes afirman creer, él los destruirá. What would he do about that? ¿Qué se puede hacer al respecto? The very God that Pentecost believes in, from the very immoral acts and the things that they're doing and permitting to be done, that very God will bring judgment upon them organizations. Exactly what Amos said to them. El propio Dios en el que los pentecostales creen, a raíz de los actos inmorales y cosas que están haciendo y permitiendo, ese mismo Dios traerá juicio sobre esas organizaciones. Eso es exactamente lo que Amós les dijo a ellos allá. Oh, they said, we got Abraham, we got this, we got the law, we got priests, we got prophets. Oh, ellos dijeron, tenemos a Abraham, tenemos esto, tenemos la ley, tenemos sacerdotes, tenemos profetas. Oh, brother. My eyes narrowed as you looked upon him and blast that word into him. Yes, sir. Oh, hermano, esos ojos se entrecerraron mientras él los miraba a ellos y les lanzó esa palabra. Sí, señor. Sure, they wouldn't receive him. No, sir. He said they'll destroy him with your man-made doctrines. That's what he'd tell you today. He'd say the same as he did then. Seguro, no lo recibirían. No, señor. Él dijo, los están destruyendo con sus doctrinas hechas por el hombre. Eso es lo que él les diría hoy. Él diría lo mismo como dijo entonces. He said the very God that you're building churches to, perhaps paying millions of dollars. The very shrines that you're building to Jehovah, that you claim that you love, that very God will destroy you. Because you're rejecting His Word.
Él dijo, el mismo Dios al que ustedes están edificando iglesias, quizás pagando millones de dólares, los mismos santuarios que ustedes están edificando a Jehová, que ustedes afirman que aman, ese mismo Dios los destruirá, porque ustedes están rechazando su palabra. So is it today. The very God that America claims to serve will bring judgment upon the nation and destroy it. Así es hoy. El mismo Dios que América afirma servir traerá juicio sobre la nación y la destruirá. I hope that gets so deep that you'll never wiggle out of it. Yo espero que eso penetre tan profundamente que nunca logren escaparse. The very one that you claim that you love, and with your own man-made dogmas and immoral life and decay that you got in you away from the Word of God will destroy you someday. That's thus saith the Lord. Aquel que ustedes afirman que aman, pero con sus propios dogmas humanos y vida inmoral y decadencia que tienen en ustedes y están alejados de la palabra de Dios, Él los destruirá algún día. Eso es así, dice el Señor. Nothing else left for them. No queda nada más para ellos. Line up with the Word. Preach the gospel to them. Cross the nation. Tell them the truth. The ministers fuss and scream and carry on. The man condemned, the organizations turn you out. Pónganse en línea con la palabra. Predíqueles el Evangelio, atravesando toda la nación, diciéndoles la verdad, y los ministros contendiendo y gritando y comportándose así. Los hombres condenan, las organizaciones lo echan a uno. Women shake their head and wouldn't let that hair grow out for nothing. Wear their clothes just exactly the same year after year. It's like pouring water on a duck's back. Las mujeres se menean la cabeza y no se dejan crecer el cabello para nada, y se visten con sus ropas exactamente igual, año tras año. Es como derramar agua sobre la espalda de un pato. Then you claim you love God. He said, Jesus said, you took your traditions and made the commandments of God of none effect. Entonces ustedes afirman que aman a Dios, dijo él. Jesús dijo, ustedes han tomado sus tradiciones y han anulado los mandamientos de Dios. That's the way of a true prophet. See, it's not an easy way. Esa es la manera de un verdadero profeta. ¿Ven? No es una manera fácil. It's not what everybody thinks. It can be jump up and down, screaming, everybody patting you on the shoulder. Then that's a sign you're not a true prophet. No es lo que todos piensan que pudiera ser, saltando y gritando y todos dándole palmaditas en el hombro. Entonces esa ya es una señal que usted no es un verdadero profeta. That's one of the very signs that you haven't got what you're talking about. Esa es una de las verdaderas señales que usted no tiene lo que está diciendo. When they ever pat him on the back, unless they had an axe to grind. ¿Cuándo le dieron a él una palmadita en la espalda a menos que tuviesen intereses personales? Why do you turn around and condemn them? Right. Pues él se daría la vuelta y los condenaría, correcto. Couldn't pat Amos on the back. You couldn't pat Elijah on the back. He didn't stand for that stuff. No, sir, he told them the God's truth. No pudieron darle palmaditas en la espalda a Amós. No pudieron darle palmaditas en la espalda a Elías. Él no soportaría eso. No, señor. Él les dijo la verdad de Dios. And if heaven is so great and where we're going to, then if we can't line up with little bitty petty things, how are we going to line with the Spirit there? Y si el cielo es tan grande a donde vamos, entonces si no nos podemos alinear con las cosas pequeñas e insignificantes, ¿cómo nos vamos a alinear con el Espíritu allá? You got to line with the Word. That's the way of the true prophet. Uno tiene que alinearse con la palabra, y esa es la manera de un verdadero profeta. So it's tearing to pieces to say it. He's got to tear a nation to pieces with it. That's right. But that's the way. Aunque lo haga pedazos decirlo, él tiene que hacer pedazos la nación con eso. Eso es correcto, pero esa es la manera. He'd blast it, oh my. Él haría pedazos, oh vaya. You know what he said to him? The tumult, if you notice here. He said, it's not in your government, it's in you. That's what he said. ¿Saben lo que les dijo? El tumulto, si notan ahí, él dijo, no está en su gobierno, está en ustedes. Eso es lo que él dijo. Tumults in the church are a form of godliness. That's what caused the trouble. Tumultos en la iglesia, su forma de piedad, eso es lo que causó el problema. The reason communism is sweeping the lands today is not because of communism, it's because of the church. It's because of the people.
La razón que el comunismo está arrasando la tierra hoy no es por causa del comunismo, es por causa de la iglesia, es por causa de la gente. Today they call themselves Christians. They sing like angels, train voices, and speak with such eloquent like they were archangels, and disbelieve God's word like devils. Amen. That's right. Hoy en día dicen que son cristianos, cantan como ángeles, voces entrenadas y hablan con tal elocuencia como si fueran arcángeles y descreen la palabra de Dios como diablos. Eso es correcto. Sing like an archangel, dress like a I don't know what, and deny God's word. Cantan como un arcángel, se visten como un pues no sé qué y niegan la palabra de Dios. A man, a preacher in a pulpit, that'll stand there and be called Doctor, Reverend, and ask him, did the Bible speak baptism in the name of the Lord Jesus Christ, your Father, Son, and Holy Ghost, and he'll laugh in your face and take Father, Son, Holy Ghost. Un hombre que predica en el púlpito, que se para ahí y es llamado doctor, reverendo, y le preguntan, ¿habló la Biblia de bautismo en el nombre del Señor Jesucristo o Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y él se le ríe en la cara y se queda con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Then call yourself a child of God. Y luego se dice ser un hijo de Dios. Women knowing that the Bible condemns them to do certain things and bob their hair and act like the world and wear immoral clothes and things like that, and they'll constantly do it anyhow and speak in tongues and jump up and down and shout and have old lady societies and sew in circles and send missionaries to the field. Mujeres sabiendo que la Biblia las condena al hacer ciertas cosas, y cortarse su cabello, y actuar como el mundo, y usar ropas inmorales y cosas como esas, y ellas constantemente lo hacen de todas maneras, y hablan en lenguas, y saltan y gritan, y tienen las sociedades de ancianas y círculos de costura, y envían misioneros al campo. It's become a stench in the sight of God. Thus saith the Lord, he'll destroy the whole thing. Hallelujah. He will. Ha llegado a ser una hediondez ante Dios, y así dice el Señor, Él destruirá la cosa entera, Él lo hará. It's not an easy thing, but that's the way of a true prophet. Blast it out there and say it whether it hurts or not. No es una cosa fácil, pero así es la manera de un verdadero profeta, hablarlo toscamente y decirlo, ya sea que lastime o no. John was a true prophet. He said the axe is laid to the root of the tree. That's the way of them. Juan era un verdadero profeta. Él dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Esa es la manera de ellos. Sure. The trouble's in her. Sing like angels, dance like devils. Out your dances, carrying on, card playing, racetracks. Seguro, el problema está en ella. Cantan como ángeles y danzan allá como diablos en los bailes, correteando, jugando naipes, hipódromos. Pentecostal. Going to the places of amusement. Picture shows crowded with them. Pentecostales yendo a los lugares de entretenimiento. Los cines están llenos de tales. Every place. Any kind of an old play or anything else, they go right down there and races and everything else and call themselves Christians and go up and shout and speak in tongues and take feet washing and communion. Todo lugar de cualquier clase de entretenimiento o cualquier otra cosa, ellos van allí y a las carreras y todo lo demás y dicen que son cristianos. Y van y gritan y hablan en lenguas y comparten del lavamiento de pies y la Santa Cena. As a dog goes to its vomit, the prophet said, so do they. Pues es un como un perro vuelve a su vómito, dijo el profeta. Así también ellos.